Yo quiero compartirles la palabra que tiene como título en este día, lo imposible. Este es un mes en el que estamos orando a Dios y pidiendo que se manifieste el poder de Dios, liberando, sanando, haciendo algo sobrenatural en nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida y necesidades en las que le pedimos a Dios que Él obre. Y si Él tiene que obrar, es que algo sobrenatural va a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Porque por eso le pedimos a Él. Lo que podemos resolver naturalmente nosotros, no se lo pedimos al Señor, sino que simplemente lo hacemos. Le podemos pedir su ayuda, su respaldo, pero lo que le vamos clamando a Dios es en esas áreas, en esas situaciones en las que necesitamos su intervención, porque nuestros recursos se agotan, porque nuestras fuerzas se acaban, porque necesitamos ver que hay un poder que es más grande que el nuestro, y ese es el poder de Dios. El título en este día, te dije entonces, es Lo imposible. En el año 2004, no es tan lejano esto, a veces pasan los años, las décadas y rápidamente nos olvidamos de cosas que ocurrieron en el mundo. Pero en el año 2004 se desató un terremoto, un maremoto en el Océano Índico que provocó una serie de tsunamis. No sé de los que se acuerdan de eso. Y los que no lo pueden ver en YouTube, está registrado todo lo que sucedió. El epicentro fue Indonesia y esa serie de tsunamis provocó la muerte de más de 250.000 personas en 14 países. Hubo una familia española que estaba pasando sus vacaciones en Tailandia, en un hotel, justo el día en que se desata el tsunami. Y fueron arrasados con hotel y todo, en el medio de la pileta donde estaban descansando. Y la familia fue partida en dos, dividida en dos. Y quedaron el padre con parte de sus hijos, la madre. Y vivieron realmente, literalmente, una odisea de supervivencia, atravesando no solamente las corrientes de las aguas, después que bajaron, la enfermedad, los médicos, la escasez de medicamentos, la muerte alrededor de ellos. Y sobrevivieron. En medio de la desesperación, en medio de la tragedia, en medio de la catástrofe, lograron sobrevivir. Y esa historia está registrada de una manera impecable en una película del año 2012 que justamente se llama Lo imposible, y por eso le puse ese título al mensaje de hoy. Y que la puedes ver en las redes. Porque cuando atravesamos una catástrofe y sobrevivimos, hay algo sobrenatural también allí. Porque quiere decir que Dios está dando una oportunidad para continuar y para avanzar. ¿Cuántos me siguen? Nosotros los cristianos sabemos que cuando morimos partimos con Dios. ¿Amén? Si alguien muere hoy, nos vamos al cielo. Disfrutamos de la eternidad. Disfrutamos de estar con Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él. Porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Por eso cuando nos toca despedir a un ser querido y sabemos que Cristo estaba en su vida, le decimos hasta pronto, porque sabemos que un día nos reencontraremos. Es la promesa que el Señor nos dio, y siempre tomamos ese pasaje que dice que esa persona, ese hijo, esa hija de Dios ha completado la carrera, ha llegado a la meta, porque hay un propósito que cumplir, y el que determina cuándo lo cumplimos es el Señor. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me siguen? Es así, ¿no es cierto? Pero en el medio de esta vida, a medida que vamos avanzando, muchas veces nos toca atravesar catástrofes, dificultades, aún desgracias y problemas difíciles. Quiero decirte cuál es, y presta atención, la palabra catástrofe. ¿Sabes cómo se define la catástrofe? A un suceso que produce una gran destrucción o daño de manera a veces inesperada. Es algo desdichado que sucede y que muchas veces altera el orden natural de las cosas en las que acostumbramos a vivir en nuestra vida cotidiana. De más está decirles que estamos atravesando una catástrofe a nivel mundial. Y que esa catástrofe, que es esta pandemia y esta situación con todo lo que atrae y arrastra, está afectando a todo el mundo y a nosotros también. Sin embargo, no solamente esa es la definición de catástrofe. Lo que acabamos de contar en esa historia fue una catástrofe para esta familia y pudieron contar su historia.
Una catástrofe puede ser algo para una persona y para otra no. Para otra persona una situación puede ser algo totalmente diferente. Algo pequeño puede desatar una catástrofe en la vida. ¿Cuántas veces escuchamos de repente fuimos a comer a aquel lado y fue una catástrofe el servicio de ese restaurante? No vamos nunca más, gastamos un montón. Es una pequeña catástrofe cotidiana, una pequeña momento mal pasado, pero hay catástrofes más grandes que nos toca atravesar. Alguien sale con alguien y dice, esa primer cita fue un desastre, una desgracia. No salgo más con esa persona, ¿o no? Hay momentos en nuestra vida, algunos son más fáciles de superar, otros de alguna manera nos cuestan más. La cuestión es, hermanos queridos, familia que nos ve, nos escucha, los que estamos aquí, la cuestión es si podemos atravesar las catástrofes, las desgracias, los problemas y las pruebas, y si somos capaces de experimentar el poder de Dios cuando estamos en medio de esa situación. Si nosotros que somos hombres y mujeres de fe, como todo este mes, Dios nos viene hablando que debemos orar para pedirle a Dios que renueve nuestra fe, que renueve nuestra esperanza. Si somos capaces de reponernos aún al golpe, de levantarnos después que hemos caído, si somos capaces de levantar de nuevo la mirada. Y quiero decirte algo, somos incapaces por nuestros propios medios. Pero quiero decirte lo que dice la palabra en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a decirlo de nuevo porque algunos me parece que no lo creen o no lo escucharon bien. Imposible humanamente poder reponernos a ciertos golpes y catástrofes de la vida. Pero los que estamos en Cristo, dicen Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque solo Dios hace lo imposible. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Amén. Y esa es la diferencia para el hijo y la hija de Dios. Podemos atravesar desgracias y catástrofes, enfermedades, pérdidas, dolores, dificultades, pruebas. Podemos atravesar muchas situaciones, pero nuestro Dios, tu Dios y mi Dios no nos va a dejar en el piso. Él nos levantará y nos restaurará con su poder. Ese es nuestro Dios, amén. Ese es nuestro Dios. Dios no nos deja ahí, nos levanta, nos sostiene, nos restaura. Jesús nunca dijo que no íbamos a tener aflicción en el mundo. Hay aflicciones, hay problemas, pero nuestro Señor venció al mundo para poder darnos a nosotros la victoria. Y justamente quiero que nos metamos en una historia también bíblica, no solamente esta que ocurrió hace algunos años, en un pasado cercano para nosotros. Vamos a ir algunos miles de años atrás, 2000 y pico de años atrás, y vamos a ir a una historia, la historia de David. Y en un momento de la vida de David, un momento de catástrofe para David, un momento de desgracia para él. Y en lo profundo de ese dolor, en lo profundo de esa desesperación, ¿saben qué hace? Experimenta el poder de Dios y escribe un salmo. ¿Quieren que lo leamos juntos? Amén. Salmo 142. Lo leemos porque es un salmo cortito, lo vamos a leer todo, son 7 versículos. Dice, a voz en cuello, al Señor le pido ayuda. A voz en cuello, al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Pequeño detalle, 2 versículos que tienen un toque poético muy común en Israel en ese tiempo. Estos 2 versículos, es poético esto, pero maravilloso. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Amén. David escribió este salmo estando en una cueva.
Algunos dicen que fue cuando estuvo en la cueva de Adulam, narrado allí en 1 Samuel capítulo 22, otros en la cueva de Engadí, en 1 Samuel capítulo 24. Es que fue un tiempo de cuevas para David. Fue un tiempo no de palacio, no fue un tiempo de casas, fue un tiempo de cuevas. ¿Por qué tenía que habitar en cuevas? Porque estaba escapándose del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Se había quedado solo, sin familia ni amigos que lo pudieran sostener. Se había quedado en la desesperación de saber que lo perseguían para matarlo y que todo el sistema oficial de Israel estaba en contra de él. Estaba perseguido para ser sacrificado, para matarlo. Porque el Saúl lo veía como una amenaza, porque él era quien debía ocupar ahora el trono del rey. Entonces comienza un proceso en David, pero el salmo que escribe en esa condición, estando allí en la cueva, y si lo leemos, y ahora lo vamos a leer rápidamente, pero vamos a leer los 7 versículos, y te voy a dar rápidamente en cada versículo cómo hay un proceso emocional y espiritual en la vida de David, en este salmo, descrito, todo lo que él está pasando, todo lo que él está viviendo. Porque cuando atravesamos una catástrofe, cuando atravesamos un momento duro, cuando atravesamos una prueba, vivimos un proceso. Y nos pasan las mismas cosas que le pasaron a los hombres y las mujeres de Dios en la palabra. Sufrimos, nos cuesta, nos quejamos, nos duele, necesitamos la ayuda de Dios. En este proceso, David, mientras va experimentando su dolor, su situación, su angustia, también va experimentando el poder de Dios y va encontrando luz en medio de la oscuridad, claridad frente a la confusión, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos en situaciones que necesitamos luz, Él nos trae luz. Cuando hay confusión, nos trae claridad para decidir correctamente. David va encontrando sanidad y restauración en su corazón. Y David va recobrando fuerzas y fe para seguir adelante. Amén. Así que rápidamente vamos a leer. Y le voy a pedir a los chicos de multimedia si pueden poner de a uno. El versículo podemos ir poniendo el 1, el 2. Bueno, el 1 vamos a leer. Versículo 1. Miren lo que dice. A voz en cuello, al Señor le pido ayuda. A voz en cuello, al Señor le pido compasión. Amén. Dejamos ese versículo allí y quiero que vos puedas prestar atención conmigo. Hay una pregunta en este punto. ¿A quién le pedimos ayuda cuando estamos en dificultad, cuando estamos en catástrofe, cuando estamos en prueba, en duda? ¿A quién le pedimos ayuda? Y está mal, pastor, pedir ayuda al hombre. No. Pero digo, ¿quién es nuestro primer punto de referencia? ¿A quién vamos a clamar? A veces buscamos ayuda primero en lo que nosotros mismos podemos hacer, a veces en lo que el otro me puede dar, y a veces nosotros podemos fallar, el otro puede fallar, a veces nuestros recursos se agotan, pero Dios es al que debemos ir primero. El Salmo no comienza con ninguna otra cosa que diciendo primero que nada, a voz en cuello, a grito desgarrado, pido ayuda a Dios y pido compasión, pido misericordia. Otra actitud también que vemos en este primer punto es: Señor, me humillo frente a vos, te pongo mis actitudes, me rindo ante ti para que vos me ayudes. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos un momento, ahí en tu casa, aquí con nosotros. Tómate un momento para que oremos. Y pensá en qué áreas en tu vida necesitas ayuda en este tiempo. Yo tengo muchas, ya cuando preparé esta palabra le pedí al Señor. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Y en esta hora te pedimos que nos ayudes. Deponemos nuestras actitudes, nos humillamos, papá. Y te decimos que en todas estas áreas, en las que todavía hay situaciones que no podemos resolver, necesitamos tu poder. Hoy venimos a pedirte ayuda, Señor. Hoy nos trajiste acá para mostrarnos tu compasión, para mostrarnos que nos amás, que no estamos solos ni solas y que tu misericordia es nueva cada día para los que te amamos. Amén. Vamos al 2. El versículo 2 dice: ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias.
Primero vamos a pedirle ayuda a Dios, hermanos, cuando tenemos necesidades. Vamos a Él, vamos a humillarnos frente a Él. Y segundo, ante Él podemos exponer nuestras quejas. A veces creemos que no podemos quejarnos ante Dios, pero no es que tenemos que vivir quejándonos, es otra cosa. Pero cuando nos cuesta algo, ¿no nos quejamos? O yo solamente me quejo cuando... Pero como a veces no le decimos, no, a Dios no te le vayas a quejar, porque a veces se enoja, tenemos como una idea equivocada de cómo relacionarnos con Dios. Entonces en algún momento la queja te la vas, si te la tragaste, se te vuelve una raíz de amargura. Y si no, se la tirás a otro. Entonces te quejas con tu esposo, con tu hija, con tu hijo, con el gobierno, con la iglesia, con el líder, con el carnicero, porque aumentó la carne. A alguien le tenemos que exponer nuestras quejas. Y Dios dice, exponelas ante mí. Hacemos una lista de lo que no entendés. Hacemos una lista de lo que te cuesta. Hacemos una lista de lo que te estás quejando. ¿Qué es lo que necesitas? Ponelo delante mío, dice el Señor. Amén. De hecho, hubo profetas que expusieron su queja frente a Dios y Dios le respondió. Ahora, después Dios nos va a responder. Tenemos que estar preparados para la respuesta. Pero podemos decirle, Señor, esto no lo entiendo. ¿Por qué me pasa esto? Dice David. ¿Por qué, Señor? Estoy viviendo esta situación, no la puedo comprender. Necesito exponer mi queja y necesito expresar mis angustias. Fíjense que ambas actitudes demuestran desde un corazón el sacar para afuera. No te guardes lo que estás sintiendo, no te guardes tus emociones, no las tragues, exponelas ante el Señor. ¿Cómo, pastor? Orando. Ponete una alabanza en tu casa, llorá si tenés que llorar, decirle, Señor, no aguanto esta situación, tirate al piso ahí, aunque tengas que golpear el piso, diciendo, Señor, no aguanto esto, pero exponé lo que te pasa, vas a ver que va a salir todo allí, y nuestro Señor, que es poderoso, lo va a recoger, porque ante Él podemos echar toda nuestra ansiedad, dice en hebreo, dice la palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar un momento más. Cerrá tus ojos allí también, aquí, en tu casa también. Orá conmigo. Señor, en esta mañana, en este día y en cualquier momento que alguien mire y escuche este mensaje, yo te pido por favor y te pedimos que nos enseñes, Espíritu Santo, a abrir el corazón. Que podamos exponer delante tuyo lo que nos duele, lo que nos cuesta, lo que no entendemos, nuestros enojos. Que podamos exponer nuestras angustias, expresar todo lo que sentimos, que vos no nos vas a condenar por eso, al contrario, vas a recibir nuestra necesidad. Ayúdanos a expresar, a sacar hacia afuera y a no tragarnos en el dolor, la impotencia, la angustia, la confusión, echar todo sobre vos y dejar que seas vos el que resuelva lo que para nosotros es imposible. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos al 3. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. La expresión ya no me queda aliento significa ya no doy más. O mi espíritu está desmayado. Me muestras el camino. Está hablando de los momentos en los cuales ellos acostumbraban a ir en caminos donde había lo que llaman una encrucijada. A veces había trampas en el camino. Había una encrucijada donde había enemigos que se escondían y ellos tenían que saber frente a 2, 3 lugares qué camino tomar. ¿Para dónde voy? ¿Qué camino tomo? Porque puedo tomar el camino donde están los enemigos al acecho. Pero dice la palabra, tú me muestras el camino. Hay momentos, hermanos queridos, en los cuales nuestras fuerzas se agotan, ¿o no es así? Cuando ya no podemos más, cuando ya no tenemos ganas, a veces se agotan las fuerzas. A veces nos quedamos sin ganas de ir a trabajar, sin ganas a veces de estar en la familia. He ministrado en este tiempo de pandemia a muchas personas que han venido y me han dicho, pastor, hasta ni ganas a veces he tenido de estar en la familia. O iba al trabajo y no tenía ganas de volver a casa. O estaba en casa y no tenía ganas de salir después. Muchas cosas que a veces hacen que nuestra mente se fatiga, se cansa, se agota. A veces no es cansancio físico solamente, a veces es cansancio mental. Es agotamiento, es estrés. ¿Y sabe qué sucede? Nos quedamos sin fuerzas y estamos confundidos. Nos sentimos frente a una encrucijada, un cruce de caminos y no sé para dónde ir. Ay, si tomo el incorrecto, tal vez está el enemigo ahí
Entonces no sé qué hacer, me siento en una trampa, pero quiero decirte, si oramos a Dios, si buscamos de Dios, si le expresamos a Él nuestras necesidades, Él está ahí para revelarnos, para manifestarse y para mostrarnos qué camino tomar. Tal vez en este tiempo tenés que tomar decisiones. Dios no te va a dejar en una encrucijada. Dios te va a mostrar la decisión correcta, el camino correcto por donde vas a alcanzar la victoria. Amén. El 4, mira a mi derecha y ve. Nadie me tiende la mano, no tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. ¿Vieron que les dije que era un proceso emocional y espiritual? ¿Cómo está expresado? Ahora que está contando David, me siento como solo. A veces nos sentimos solos. Y a veces, aunque haya mucha gente alrededor, podemos sentirnos solos también. Pero Dios también nos refugia en la soledad. Nos da ese consuelo, nos llena. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Él está con nosotros. Siempre, siempre, siempre está con nosotros. Necesitamos ir a buscarlo. Necesitamos ir a buscarlo. Así como estuvo con David en el frío y en la oscuridad de esa cueva, así podemos sentir su presencia y vamos a experimentar cómo está con nosotros y se puede manifestar su gracia y su poder y su consuelo y su fortaleza y su abrazo, aún en el lugar menos pensado que podamos atravesar, la situación más difícil en la que nos toque estar, el Señor va a estar con nosotros. Amén. El versículo 5 dice, a ti, Señor, pido ayuda y a ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de nuestros vivientes. En el Señor nos podemos refugiar. Él es un refugio seguro. En Él podemos confiar. Necesitamos recuperar el refugio que son los brazos del Señor. Los momentos duros y los momentos de prueba nos hacen estar a veces en soledad para sentir el abrazo de Dios. Por eso es tan importante aprovechar cada momento para poder buscar el refugio del Señor. Saber que Él nos da algo que nadie nos puede quitar. Tengo mi porción, dice, que Él preparó para mí. Yo la quiero cada día. Necesito buscarla. Dios es nuestro refugio. El 6 dice, atiende mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. ¿Cómo se sentía David? Débil. Fíjense todo lo que está expresando David. La soledad, el abandono, la falta de fuerzas, la angustia, el dolor. Todo eso estaba dentro de él. Y a veces decimos, no, el rey David, el que venció a Goliat. No, el rey David, el que vencía a los enemigos, el que estableció a Israel. Pero en el momento en que él atravesó el dolor y la dificultad. Por eso los salmos son maravillosos porque cuentan todas las experiencias, ¿no? De una manera tan especial, lo bueno, lo malo, los momentos duros. La otra vez compartimos el momento en que él había pecado, ¿no? Y cómo Dios también lo restauró. Porque en este tiempo necesitaba fuerzas nuevas. Siente que sus enemigos son más fuertes que él. Y claro, si él tenía, como te dije al principio, al rey Saúl con todo el ejército oficial de Israel persiguiéndolo. Y es verdad, muchas veces, escuchá esto, muchas veces los enemigos pueden ser más fuertes que nosotros. ¿Amén? ¿O no? ¿Cuántas veces te enfrentaste a un enemigo más grande que vos? Pero nunca ningún enemigo será más grande que nuestro Dios. Porque nuestro Dios es más grande que cualquier enemigo que se levante. ¿Amén? Tu Dios y mi Dios es más grande que todos nuestros enemigos. Yo le daría un aplauso al Señor. ¿Amén? A Él dáselo. Porque esto establece esta verdad. Él es más grande. Él es más grande. Sí, a veces podés enfrentar la enfermedad, podés enfrentar el dolor más grande, el problema más difícil, la situación más extrema, pero Dios es más grande que todo eso. Por eso David busca en Él, porque David sabía que Dios era más grande que los enemigos, porque él había vencido a Goliat y sabía que el enemigo más grande que se había enfrentado mano a mano Israel en el ejército había sido derrotado por él por la ayuda de su Señor. Amén.
7 y último, sácame de la prisión para que yo alabe tu nombre. Esas cuevas y ese proceso de David le parecieron una prisión a David. Es que estuvo confinado, confinamiento, fue lo que vivió. Y nosotros que atravesamos este año y medio y seguimos, ¿no?, con momentos de confinamiento, ahora sabemos lo que es estar confinado. No de esta manera tal vez, pero sabemos lo que es estar tal vez con restricciones. Vivimos todavía con restricciones. De hecho, este culto es con restricciones. No podemos hacer todo, tal vez lo que llenarlo completo el auditorio. No podemos hacer una cantidad de cosas que... Pero hemos estado en momentos de confinamiento y sabemos, y tal vez el momento se siente como una prisión. Las limitaciones, las restricciones se sienten como prisiones. Perdemos derechos, perdemos libertades. Pero quiero decirte algo, David no se quedó siempre allí. La catástrofe pasó. No siempre vamos a estar en esta condición que estamos. Va a pasar, los tiempos pasan. Y si Dios nos permite superar las etapas y sobrevivir a cada etapa, nuestro corazón y nuestra mente tienen que cambiar. Pero tienen que empezar a cambiar en el proceso, no después que pase todo. Porque David dice, sácame de la prisión con un propósito. ¿Para qué quiero? Para que alabe tu nombre. Otro podría haber dicho, sácame de la prisión para que vaya a matar a Saúl y me quede en el puesto de rey. Pero David decía, sácame de la prisión para que alabe tu nombre. Amén. De hecho, en 1 Samuel capítulo 24, Saúl entra a una de las cuevas, a la cueva de Engadí, y venía persiguiendo a David. Y entra a la cueva porque en ese tiempo se hacían las necesidades en las cuevas. Eran los baños de ese lugar, de esa zona. Y cuando entra, David estaba escondido y los hombres de David con él, y le dicen, ahora es tu oportunidad, mátalo. Y ustedes saben lo que leen la Biblia, que simplemente le cortó un pedacito de la ropa como señal de marcarle que estaba ahí, le perdonó la vida, porque en el proceso de la cueva David perdonó, David sanó su corazón, David confió en Dios, y lo que quería David era salir para alabar el nombre del Señor. Amén. Hay tiempos en esta pandemia, en este proceso, en estas cuarentenas, sean más largas, más cortas, alternativas, lo que sea, que decimos, Señor, quiero que esto se termine. Pero el Señor me pregunta, ¿para qué querés que se termine? Y yo le digo, Señor, tomándome esta palabra, quiero para seguir alabando tu nombre, para servirte con mayor denuedo. Mirá, si no hay un propósito divino, ¿de qué sirve? Si la gente que no tiene a Cristo vive sin sentido. Y cuando pasen un montón de cosas que están pasando, ya los estudios sociológicos, psicológicos, ya están preparando una cantidad de cosas que se van a venir en la sociedad, en un montón de personas, que van a ser las consecuencias psicoemocionales de esta pandemia para la gente, porque no es gratuito todo lo que está pasando a nivel psicoemocional. Pero quiero decirte algo, los hijos de Dios tenemos la oportunidad de sanar, de restaurar, de fortalecer nuestra vida. Tenemos la oportunidad de experimentar el poder de Dios y que salgamos de esto para alabar el nombre de Cristo, para seguir adelante. No vamos a tener las secuelas que tendrán el resto de las personas. Seremos sanos en Cristo. Llevaremos marcas, llevaremos cicatrices, pero sabremos que somos más que vencedores y podremos levantar a otros como hizo David y llevarlos al camino de Dios. ¡Gloria! Gloria a Dios. Y dame 3 minutos más. Mirá, un día David pudo salir en victoria. ¿Y sabés cómo salió? Con un ejército. ¿Lo conocen la historia? Los mismos que fueron con David a la cueva, que estaban endeudados, perseguidos como David, se volvieron hombres de autoridad, hombres de ejército. Y no salió David con mano humana, salió porque la ayuda y el poder de Dios estuvieron con él. Salió con gente que hizo lo imposible. Y de hecho, cuando lees en las crónicas lo que los valientes de David hicieron cosas imposibles, porque Dios hace lo imposible. Amén. Por eso David en 2 Samuel capítulo 22, versículos 17 al 20,
escribe y dice en ese cántico de agradecimiento a Dios, y dice, miren, es un cántico porque Él lo libró, dice, de la mano de los enemigos y de la mano de Saúl. Cuando lo libera, David dice, extendió la mano desde lo alto, habla de Dios, y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, se enfrentaron a mí en el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén, me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació de mí. Yo tomo esa palabra para mi vida, porque Dios hace lo imposible, lo imposible, lo imposible, y justamente me lleva de nuevo al título de esa película, Lo Imposible. El año pasado salió un artículo en una revista, en un artículo periodístico, y contaba que el hijo mayor de la familia que sobrevivió al tsunami allí en el año 2004, en ese tiempo tenía 10 años, el hijo mayor fue el que acompañó a su mamá durante toda la odisea. Y en la película está registrada en una escena donde él le dice a la mamá, esto no me vuelve a pasar nunca más, que yo no sepa distinguir un antibiótico de otro. Y este chico decidió estudiar medicina. Y hoy ese hijo es uno de los médicos que están luchando en primera línea en Inglaterra, en Londres, frente a la pandemia de coronavirus. Y su hijo del medio también es un graduado en Ciencia, Tecnología y Relaciones Internacionales, con menciones especiales en la Universidad de Georgetown. Porque esas personas que sobrevivieron dijeron, algo tenemos que hacer para cambiar la historia. ¿Saben? Yo creo que si hay personas en el mundo que logran sobreponerse y alcanzar lo imposible, que de una catástrofe pueden hacer algo grande y productivo, yo creo que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que poder encontrar un mayor sentido en nuestra vida buscando en la palabra. Cuanto más si otros encuentran sentido superando las catástrofes, los hijos de Dios podemos creer que Dios nos dice, levántate que estoy con vos, hay un propósito, hay que seguir adelante, hay que confiar, hay que creer y hay que encontrar en medio de la situación que el Dios de lo imposible abre caminos donde no los hay. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas de pie, los músicos me acompañan. Allí en tu casa no te pierdas este momento porque vamos a orar juntos. Y yo quiero que allí donde estás, vos te prepares para orar conmigo. Vos te prepares para que juntos clamemos a Dios. Hay un sentido en nuestra vida, es el que Dios marca con su brújula, con su dirección. Los hijos y las hijas de Dios tenemos en quién refugiarnos. Aunque estemos en la cueva del dolor, de la angustia, de la desesperanza, del destrato, aunque tengamos que exponer la queja delante de Dios y expresar nuestras angustias y lo que nos pasa, Él nos va a levantar, Él nos va a sostener. Él es nuestro Padre amado, nuestro Salvador, nuestro Consolador, Padre, Hijo y Espíritu. Y por eso hoy quiero declarar esta palabra que el Espíritu Santo me inspiraba para declarar a la iglesia. Y el Señor hoy te dice, iglesia, levántate. Y te llama por tu nombre, José, María, Juan, Roberto, Néstor, levántate. Levántate. Hoy el Señor me dice que hay muchos que se han quedado atrapados en la cárcel, en la cueva, porque a David la cueva le parecía una prisión, en la prisión del temor. Me dice el Señor que hay muchos que en este proceso se han quedado atrapados en la cárcel de la angustia, en la cueva de la soledad, en la prisión del temor, que se han quedado sin fuerzas y aún han dejado de creer. El Espíritu Santo me indicaba que hay muchos que se están tragando el dolor, la rabia y la impotencia. Pero también el Espíritu Santo me decía y escribía que es tiempo de volver el corazón a Dios.
de derramar todo ante Él, de clamarle a Él, de exponer la angustia, la queja, de vaciar nuestro corazón ante el Señor, de creerle y recibir el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y que se manifiesta para sanarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Por eso te pido que en esta hora ores conmigo al Dios de lo imposible. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Y en esta hora quiero pedirte por cada uno de los hermanos que están aquí, los que nos ven y nos escuchan, por nuestras vidas en este día especial. Oramos, Señor. A voz en cuello oramos como lo oró ese día David. Y Señor, te decimos, escuchá nuestro clamor, mirá nuestras necesidades, conocés nuestro dolor, nuestras dificultades en este tiempo. Exponemos nuestras quejas, Señor, ante ti. Abrimos nuestro corazón, Señor, y nos humillamos delante de tu presencia. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que si se ha levantado en nuestra vida el temor, la angustia, la soledad, las fuerzas se han agotado, arrancá todo eso de nosotros. Arrancá la incredulidad, Señor. Espíritu Santo, manifestate. Manifesta tu poder, Espíritu Santo. Manifesta tu gloria una vez más. Llenanos de tu presencia, llenanos de fuerzas nuevas, renová nuestra mente, nuestro corazón, renová nuestra fuerza, nuestra fe. Señor, hoy arranca el dolor, arranca la angustia, trae paz en nuestras vidas. Sabemos que aún los enemigos que se levantan muchas veces pueden ser más grandes que nosotros, pero vos sos más grande que todo enemigo. Nos tomamos de tu fuerza, nos tomamos de tu poder y declaramos, confiamos que, Señor, vos nos librarás de todo enemigo poderoso, como lo hiciste con David. Señor, sabemos que en el día del infortunio, Señor, vos sos nuestro sostén, nuestro refugio, y que en el nombre de Jesús saldremos a lugares espaciosos, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día sobre tus hijos. Te exaltamos y te adoramos, y te invito a que juntos adoremos al Señor y le pidas eso en lo cual vos sabés que hay algo imposible, pero vos y yo necesitamos al Dios de lo imposible para que haga el milagro en nosotros, la sanidad y la liberación y la restauración completa. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. ¿Cuántos pueden decirle? Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos a decirle, Jesucristo. Jesucristo, reinas con poder. Allí en tu casa declarar Soberano, victor. victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. En medio de las situaciones, vos y yo podemos levantar nuestras manos y declarar que hay un Dios poderoso que me sostiene, que me levanta, que renueva mi fe. Y le damos la gloria.
declaramos en el nombre de Jesús que este Dios de lo imposible nos hace caminar en camino correcto, encontrar o reencontrarnos si la hemos perdido con el sentido y el propósito. Y si nos da la posibilidad de superar todo esto y seguir adelante, es porque hay cosas mayores todavía por cumplir. ¿Cuántos le dan gloria y honra al que vive y reina? Toda la gloria y la honra sean al Rey. Amén y amén.